Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, nos sigan en redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn y ya recientemente también en TikTok. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un trabajo que se está haciendo de manera muy importante que tiene que ver con el tema de los combustibles fósiles y para ello nos acompaña la doctora Isabel Studer. Ella es embajadora para México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida a este canal de las empresas verdes. Al contrario, muchísimas gracias, Ismael, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo y bueno, pues ahora con tu audiencia a través de estos canales que estás abriendo. Isabel, cuéntanos un poquito de qué es este tratado, de qué trata y cómo es que serán las tareas o la agenda de trabajo para esta organización aquí en México. Bueno, pues mira, comenzar diciendo que esta idea de impulsar un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, bueno, tiene ya muchos años, un poco como respuesta a la ausencia de una referencia explícita a terminar con los combustibles fósiles en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, como sabes, pues ha sido el marco de referencia para la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y pues ha generado un consenso a nivel mundial para determinar pues nacionalmente cómo cada país va a contribuir a la reducción de emisiones de carbono. Y bueno, pues es un parteaguas en el sentido que dejaron esta división norte-sur que había existido tradicionalmente en las conferencias de cambio climático, en donde el norte desarrollado pues tenía esta deuda histórica con el sur en vías de desarrollo por haber sido quienes pues emitieron más emisiones de dióxido de carbono y de otros gases a la atmósfera. Entonces, el Acuerdo de París dice, bueno, ya nos vamos a dejar de pelear por quién es el responsable, dado que pues muchas economías emergentes obviamente al desarrollarse, pues consumen mayor energía y por lo tanto generan más emisiones. Entonces, el Acuerdo de París simplemente dice, todos vamos a poner en este esfuerzo, pero se va a definir de manera nacional, cada país va a definir cuáles son esas metas y lo vamos a hacer a través de la reducción de emisiones desde la perspectiva de la demanda. Es decir, la demanda al interior de cada país por energía, pues tenemos que hacerlo o más intenso, hacerlo más eficiente y de plano reducir el consumo. Entonces, la falta de una referencia a los combustibles fósiles llevó a un grupo de personas, activistas, de organizaciones no gubernamentales a pensar que no era suficiente con atender la demanda, porque si hay oferta de estos combustibles fósiles, pues siempre habrá una demanda y es como el huevo y la gallina, no vamos a poder resolver el tema de la demanda si se sigue produciendo petróleo y viceversa. Entonces, el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles tiene como finalidad, pues como dice su nombre, que no proliferen esos combustibles. Sabemos que no vamos a lograr la desaparición total de los combustibles fósiles, pero sí tenemos que evitar su proliferación, con lo que tenemos es más que suficiente, y después buscar una transición energética a fin de reducir esos combustibles y darle tiempo a combustibles alternativos, a energías alternativas, a que puedan tener un mayor predominio en el mercado y con ello, pues, contribuir a reducir las emisiones. Entonces, este tratado busca
entonces, como dice su nombre, que no proliferen los combustibles fósiles, que haya una transición alejándonos de los combustibles fósiles y que esta sea de manera justa. O sea, es muy importante que esta transición pues no lleve a violar los derechos, sobre todo de las comunidades, dependiendo los territorios, y que las nuevas tecnologías no terminen teniendo el impacto social y en desigualdad que ha tenido el modelo de desarrollo energético pues, en el último siglo, ¿no? Entonces, el tratado, así puesto de manera muy sencilla, pues ha cobrado muchísimo apoyo a raíz de el consenso que ya se está generando a nivel global y que se vio manifiesto en la COP28 de Dubái, en la que se llegó a un acuerdo de triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia energética y alejarnos de los combustibles fósiles. O sea, aquí fue un otro parteaguas, digamos, en las negociaciones internacionales, que además se ve reforzada por el simple hecho de que la Agencia Internacional de Energía pues ya anunció que el 2023 se alcanzó el pico de la demanda de petróleo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que a nivel mundial ya no hay la demanda, los niveles de demanda, el crecimiento en la demanda por petróleo, y que por lo tanto estamos visualizando el fin de una era. Así lo anunciaron varios líderes, incluyendo Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. Para él, pues ya es el comienzo del fin de la era de los combustibles fósiles. Y nada más para mencionar que la Agencia Internacional de Energía indica que una de las causas de esta caída en la demanda de petróleo, que ya se ve como el pico, no en la producción, pero en la demanda, tiene mucho que ver con el hecho de que 2/3 de la demanda energética a nivel mundial viene de China, y que China ha reducido su consumo de petróleo por su acelerada transición hacia la adopción de vehículos eléctricos. Entonces, dicho lo anterior, pues el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles hoy cuenta con el apoyo de 13 estados. Son muy pequeños, la mayoría son estados isleños que están por desaparecer debido al aumento del nivel del mar, y bueno, pues otros impactos del cambio climático, pero también se sumó en la COP28 un país latinoamericano que es Colombia. Entonces, digamos, da una muestra de cómo distintos países, por diversas razones, están visualizando esta transición, alejándonos de los combustibles fósiles, como una enorme oportunidad de posicionamiento y como una necesidad de supervivencia. Isabel, en este marco general y todo este contexto que nos has dado, te quisiera preguntar, con esta determinación de metas de cada uno de los miembros de este tratado, al cual entendemos se ha sumado también México, cada país genera su propia agenda. ¿Esto es correcto? Y en ese sentido, la pregunta es básicamente desde la posición de esta organización, ¿cuál sería o cuál es la agenda a trabajar o a impulsar en México para comenzar precisamente a dar esos pasos hacia una transición hacia energías más sustentables y más limpias? Bueno, ojalá y México ya se hubiera sumado. No, todavía no se suma. La verdad es que son apenas 13 países que han mostrado su adhesión a la idea de suscribir un tratado. O sea, no está el tratado escrito como tal, porque bueno, un poco como el Acuerdo de París, la idea es que cuando haya un grupo, un consenso generalizado, pues ese grupo de países se puedan sentar
a escribir lo que sería el tratado. Ahorita solamente están los principios del mismo, ¿no? Pero sí puedo decir que todos los países que estuvieron en la COP28, incluido México, sí suscribieron el acuerdo de Dubái, en donde una de las líneas, como ya decía, es alejarse de los combustibles fósiles. Yo creo que la cumbre ahora en Azerbaiyán, vamos a ver que pues esa agenda se va a tener que solidificar, eh, avanzar, porque pues por lo menos 155 países estaban de acuerdo, de los 198, estaban de acuerdo en ser todavía más contundentes y poner ya plazos específicos y metas puntuales para alejarnos de los combustibles fósiles. Lo que pasa es que hubo mucha resistencia del resto de los países, sobre todo los países petroleros, que obviamente pues no están de acuerdo con esa política. Pero tanto revuelo hubo en la COP28 que muchos líderes, incluyendo a Cristiana Figueres, que fue secretaria general de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, Al Gore y muchos otros, están proponiendo un cambio en las reglas de gobernanza de esta convención porque pues estamos sometidos a la tiranía de la unanimidad y ellos argumentan que debe haber consenso, porque si hay un solo país que no está de acuerdo, pues no podemos llegar a los convenios que se requieren para avanzar en esta agenda. Entonces, regresando al caso de México, México pues ha sido parte de de estos acuerdos. También México, como sabemos, pues presentó su contribución nacionalmente determinada, aumentó su nivel de ambición en la COP27 y habrá que decir que en la COP30 que se llevará a cabo en Brasil, pues la región de América Latina va a ver que todos los ojos del mundo va a estar puesta en América Latina y aunque sea Brasil, pues yo creo que va a haber una presión importante sobre todos los países latinoamericanos, incluido México, en torno a cuáles son los esfuerzos que se están haciendo. Y yo visualizo que para la COP30, que además se tiene que presentar una nueva versión del nivel de ambición de esa NDC, pues México tendrá que pues venir con una propuesta más ambiciosa. Considerando que va a ser un nuevo gobierno, pues hay altas expectativas en torno a cómo un país como México pues puede hacer la diferencia. Y la idea desde mi perspectiva representando este tratado o este esfuerzo aquí en México, pues es de impulsar una transformación desde la sociedad, porque bueno, pues creo que los gobiernos no han hecho mucho caso de lo que necesitamos hacer y entonces creo que como sociedad tenemos una responsabilidad de buscar este cambio en el modelo energético. A mí me ha impresionado hasta qué punto la gente sigue pensando que pues, México es un país petrolero. Pues ya no lo somos, o sea, si vemos las cifras de producción de petróleo en México, históricamente han ido cayendo, o sea, y ha sido imposible revertirlas a pesar de los enormes recursos públicos, los recursos de los mexicanos que se han invertido en Pemex. Y sabemos muy bien que, bueno, pues no solo hay caídas, sino que hemos, o sea, como país y Pemex en particular, pues ha perdido dinero, ¿no? Es un mal negocio. Entonces, me llama la atención hasta qué punto en México no tenemos una visión del país como un país que puede ser líder en las energías renovables, en las energías limpias, en muchas nuevas tecnologías que se están desarrollando. Y vamos, somos además el séptimo productor de vehículos en el mundo
Y bueno, pues la electromovilidad ya es una realidad inevitable, o sea, no es que queramos o no queramos, que podamos decidir en México. El sector y la industria automotriz están integradas al mercado norteamericano y ahí pues ya hay una demanda de vehículos eléctricos, entonces en México ya se producen, pero no estamos produciendo y no estamos vendiendo obviamente para el mercado mexicano. Entonces, todo esto para decir que yo creo que debemos hacer un cambio cultural y sobre todo poner en manifiesto que estas nuevas juventudes pues ya traen esta idea en donde pues quisieran ver a México como un país limpio, un país en donde la energía y las fuentes energéticas son limpias, ¿no? No me refiero al gas, me refiero a todas las energías que son limpias. En ese sentido, lo que estamos haciendo en el capítulo México de esta iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles es crear en la sociedad un entendimiento de que México sí tiene las posibilidades de ser líder y que ya no somos un país petrolero y que aunque tengamos gas, lo estamos importando en su mayoría de Estados Unidos, así que tampoco tenemos suficiente gas. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra seguridad energética al tiempo que nos posicionamos como líderes en estas nuevas tecnologías limpias que ya son accesibles, que ya se han desarrollado suficientemente y son suficientemente maduras y que desde la sociedad tenemos que demandar esta transición y alejarnos de los combustibles fósiles que además tienen mucho impacto negativo al medio ambiente y a la salud de los y las mexicanas. Así es, Isabel, recientemente estaban hablando de los impactos que tiene precisamente la contaminación o la acumulación de gases contaminantes como los que sufrimos hace unos días en Ciudad de México hacia temas de salud. Pero déjame hacerte esta pregunta, Isabel. Es importante por lo que nos está señalando en el marco general y evidentemente en el marco de América Latina. Eh, yo te quisiera preguntar, dentro del tratado, ¿se está contemplando o se ha puesto en la mesa de conversación para precisamente llegar a consensos sobre estos países, vamos a decir, en vías de desarrollo, que son, vamos a decirlo así, lo voy a decir con todo respeto para esas naciones, ultradependientes del petróleo, independientemente de que sean productores o no, ¿no? Porque hay países productores, como tú lo señalas, como México, que basa o basó su economía en el petróleo por largos 80, 90 años, pero hay otros países que no son productores, pero son ultradependientes del petróleo, ¿no? Y para poner un ejemplo nada más, toda la franja de los países centroamericanos. Eh, Cuéntanos ahí cuáles son precisamente los retos para estas naciones o cómo lo está viendo esta organización para poder ir ayudando a que estos países comiencen precisamente con esa transición que no es fácil, es compleja, porque tú también lo mencionabas, hay dos temas, hay un cambio cultural, no de cultura, de hábitos, sino de pensamiento, de modelo de negocios. Y sobre el otro lado, está, por ejemplo, un impulso muy fuerte al tema de encontrar en el gas natural un sustituto, vamos a llamarlo así, si me permites, inmediato para poder mantener, digamos, los flujos de producción de energía que se requiere a nivel global. De hecho, en la COP también por ahí hablaron de que hay que impulsar las energías nucleares. Entonces, en este marco, ¿no? Que es muy complejo y eso es, creo yo, parte de lo que la audiencia debe tener claro, el proceso es mucho más complejo que de pronto enfocarnos en un solo tema, pero seguramente lo están viendo desde la organización. Isabel, cuéntanos cómo están viendo este marco, porque creo que ahí es parte de uno de los retos más importantes. Tienes toda la razón. La transición energética no es fácil, es caótica, es difícil, es compleja, porque es una transición y pues depende de los países qué tan rápido quieran avanzar o qué tan pronto puedan avanzar, sobre todo si necesitas tener un esquema de justicia, ¿no? Entonces, como tú bien decías, bueno,
sí podemos pensar que el gas tiene un rol o las energías nucleares tienen un rol. Perdón, hay muchas organizaciones que se oponen, por ejemplo, al gas, como si el gas fuera neutro. O sea, obviamente el gas sí tiene, es un combustible fósil y tiene implicaciones ambientales tan serias o más serias que el petróleo, o a veces de la mano. En el caso de México, o sea, todo lo que genera Pemex, por ejemplo, de combustóleo, o sea, que se va a la generación de electricidad, y también, bueno, pues la enorme dependencia que tenemos de el gas para la generación de electricidad. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Además, si estamos importando casi el 60% de la demanda local de gas, ¿no? Entonces, como tú dices, bueno, ¿qué pueden hacer los países que tienen esa dependencia? Pues yo creo que esa es una oportunidad. O sea, hay muchos países que, digo, no puedo hacer y no tengo el conocimiento para decirte cuánto gastan los países del Centroamérica en la importación de gas y petróleo, pero te puedo garantizar que si se pensara en hacer un fondo con esas importaciones a través de un impuesto para generar los recursos necesarios para invertir en generación distribuida, en sistemas de almacenamiento, pues es un área de negocios importantísima. Eso es lo que estamos viendo a nivel mundial. Hoy China y Estados Unidos se pelean ahora quién va a ser el líder en las energías renovables, en la electromovilidad. No están diciendo que es más caro, no están diciendo, claro que se necesitan apoyos gubernamentales, pero son unos negocios gigantescos. O sea, estamos viendo cómo se está detonando la industria de electromovilidad en Estados Unidos, la inversión en fábricas de baterías, en componentes para los vehículos eléctricos, la misma venta de vehículos eléctricos, porque pues China ya tiene liderazgo y lo mismo en el tema de energías renovables. Entonces, yo creo que es más bien ver dónde están esas oportunidades, porque financiamiento sí hay. Es más, cada vez va a haber menos financiamiento para los proyectos de combustibles fósiles, por lo que estamos viendo de las certificaciones ambientales, sociales y de gobernanza, ESG, ¿no? Que bueno, hay toda una controversia en todo eso, pero yo creo que es una oportunidad de negocio, sobre todo para esos países que dependen de la importación. Y es el caso de México. Entonces, bueno, pues sí, aquí desafortunadamente decidimos invertir en infraestructura de interconexión de gas con Estados Unidos y pues son infraestructuras que no puedes quitar de la noche a la mañana, que tiene un costo, que efectivamente, bueno, pues sí, nada más que entonces tenemos que, eso no debe paralizarnos para hacer una transición energética, porque eso va a tener consecuencias económicas y competitivas para México y sociales muy importantes. Digamos, te pongo como ejemplo, que México decide no tener una estrategia de electromovilidad. Pues, ¿qué va a pasar? Lo podemos dejar a las fuerzas del mercado. Bueno, pues a lo mejor las empresas empiezan a producir aquí un poco de vehículos eléctricos, pero cuando hay un cambio de tecnología, si no tenemos las políticas públicas adecuadas, pues se va a ir esa inversión a los lugares en donde están las políticas públicas que orientan a incentivos y que permiten a esos países, los países que tengan esa visión, pues atraer inversiones y desarrollarse, ¿no? Lo mismo en los países centroamericanos, o sea, sí podemos ver que Costa Rica, que tiene ya una cultura, digamos, de sostenibilidad, pues rápidamente ya se han movido a la adopción de vehículos eléctricos, aunque no los produzcan. Entonces, aunque sea una importación, ellos saben que es muy importante para mantener su negocio, que es el más importante, que es el turismo ecológico. Entonces, yo creo que cada país, o sea, esos países pequeños, tienen enormes oportunidades de atender muchos de los impactos ambientales que están sufriendo a través de estos negocios verdes, ¿no? Las empresas que pues invierten en Centroamérica hoy por hoy ya es una necesidad, o sea, que integren las variables ambientales. Entonces, en el tema energético, te digo, no lo conozco muy bien,
pero desde el tratado lo que se está buscando es sumar a, por un lado, los países que son esenciales o que son líderes, ¿no? Por ejemplo, Noruega, pues por un lado, Noruega es un país muy avanzado en temas de sostenibilidad, pero es uno de los países más importantes productores de petróleo. Ahí hay una contradicción. Entonces, pues tenemos que hacer que Noruega, o sea, apoye la idea de este tratado porque sabemos que, pues, Noruega tiene que hacer esa transición, sí o sí, ¿no? Pero por otro lado, los países que más sufren del cambio climático, como bien dijiste, los países de Centroamérica, pues sí tienen que ser parte de este esfuerzo porque les conviene más que a nadie reducir su dependencia exterior del petróleo y los combustibles fósiles en general y desarrollar esas capacidades internas. Es raro, digamos, que los países no tengan capacidades de energías renovables, pero pues cada país tiene que hacer un balance, ¿no? Por supuesto. Isabel, por último, ¿qué viene para México? ¿Cuál es en particular, si es que existe una tarea de los distintos organismos o grupos que conforman o están dentro del Tratado de No Proliferación Capítulo México? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es su agenda de trabajo? ¿Y qué esperan en los siguientes, no sé, quizás 2 o 3 años, digamos de aquí a 2030, como mencionabas tú, como uno de los puntos importantes que se marca y se espera sea otro punto de inflexión en este proceso de transición? Muchas gracias por esa oportunidad. Pues sí, mira, estamos ahorita en una campaña para crear una conciencia entre la sociedad en general, también la sociedad civil, pero en general la sociedad, que la transición energética justa debe ser una prioridad de la sociedad primero y después del próximo gobierno. Para nosotros es importantísimo que cada vez más personas entiendan que alejarnos de los combustibles fósiles no es ser antinacionalista, que no es ser ir en contra del interés de México, sino todo lo contrario, que podemos construir una visión de México que es distinta a la que tenemos en la cabeza, o sea, de que México es petrolero, ya no somos petroleros, tenemos que cambiar eso. Entonces estamos haciendo una campaña y los invito a firmar nuestra petición en Change.org a favor de la transición energética justa, es el compromiso 2030. Entonces, de aquí al 2030 estamos haciendo esta campaña, queremos que cada vez más mexicanas y mexicanos se sumen. Esta semana estamos anunciando la creación de la Alianza por una Transición Energética Justa, en donde se van sumando más organizaciones de la sociedad civil. Creamos esta alianza en conjunto con organizaciones como Nuestro Futuro, The Climate Reality Project, Iniciativa Climática de México, varias otras organizaciones que hoy están comprometidas con hacer que un mayor número de personas en este país entiendan cuál es esta agenda de transición energética, ¿no? Porque como que el tema de energía no lo tenemos tan presente, ¿qué es eso? O sea, pero pues es un asunto fundamental. Sin energía no podemos hacer lo que hacemos ahorita o lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces es importantísimo que desde la sociedad haya esa conciencia y sobre todo que estemos dispuestos a actuar y actuar de manera conjunta. Entonces, pues estamos sumando esfuerzos con distintas organizaciones que trabajan con juventudes, que trabajan temas desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva de comunicación, de capacitación, para sumar todas estas capacidades y lograr que sectores más amplios de la población en México podamos insistir con el próximo gobierno de que tiene que ser un tema toral, incluyendo un plan de transición para Pemex y un plan de transición para la CFE. No podemos seguir esperando a ver qué pasa con Pemex y si lo rescatan o si CFE quiere o no quiere integrar las energías renovables. Debe ser un reclamo no nada más de los sectores empresariales,
sino tiene que ser un reclamo de la sociedad por las futuras generaciones. Y obviamente ese plan nos debe llevar a alejarnos de los combustibles fósiles, pues en un periodo de tiempo de aquí al 2050, pero si no empezamos ahorita, obviamente no lo vamos a poder hacer nunca. Y solamente México se va a rezagar tecnológica y económicamente de tendencias que ya son muy claras en el mundo entero. Claro. Isabel, pues yo por mi parte es todo. Te agradezco mucho el espacio que nos has brindado. No sé si nos quieras comunicar por último algo más. No, pues nada más agradecerte a ti porque siempre has tenido un gran interés en estos temas y bueno, pues tu liderazgo es esencial. El sector privado, más allá del sector de las energías renovables, tiene también un papel importantísimo que jugar y pues a todas y todos en tu audiencia, que ya sé que son líderes, pues los invitamos también a sumarse a este esfuerzo desde la sociedad, pues no nada más es la sociedad civil, también estamos invitando universidades pero también al sector privado. Entonces, te agradezco muchísimo este espacio y bueno, espero que podamos continuar esta conversación. Muchas gracias, Ismael. Por supuesto, Isabel, esta es tu casa y espero que pronto estemos nuevamente conversando más y de otros temas tan importantes como estos. Hasta pronto, te agradezco mucho nuevamente. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Ismael. Hasta luego.